Y listo. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en nuestra octava sesión de Narrativas del Poder, mensajes políticos que informan a los ciudadanos. Esta vez el tema será oratoria política moderna. Nos acompaña nuestra ponente que se llama Maite García Miraverte, que es consultora en comunicación estratégica especializada en oratorio y media training, consultora en comunicación estratégica, experta en oratoria, discurso y media training, experta en asesoría, entrenamientos y formación a candidatos, candidatas, partido y gobierno. Les recordamos a todos que esta sesión está siendo grabada, la cual la van a poder revisar en nuestras páginas, en la página oficial de YouTube, que es Formación PAN Querétaro. Ahí van a poder encontrar todas las sesiones que nosotros hemos tenido de este curso y también para que nos sigan en nuestras redes sociales. Te dejamos, Maite. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecer la invitación al PAN de Querétaro, darles la bienvenida a todas y a todos a esta sesión en la que vamos a hablar de oratoria, que es un tema que en lo personal me apasiona, me encanta. Ya vi que hay gente de toda la República Mexicana, entonces sean muy bienvenidas, bienvenidos. Y si me permiten, voy a iniciar compartiendo para que podamos ver la presentación. Entonces, me imagino que ya la están viendo ahí, ¿verdad? Sí, se Sí, ve muy bien, se ve muy bien. perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hablar de hoy de oratoria, de política moderna, de discurso, de qué se requiere para hacer un discurso poderoso, persuasivo, elocuente, que lleve a la acción a las personas. Y vamos a hacer primero una introducción breve de cómo está el ecosistema hoy en día, y después de ahí vamos a ir ya a lo clásico y lo tradicional de lo que sería la oratoria y el discurso político. Si tienen dudas, si tienen comentarios, pueden ir poniéndolos en el chat, pero tengo entendido que al final vamos a abrir una sesión de preguntas y de respuestas, para lo cual yo estaré, por supuesto, muy atenta a lo que ustedes puedan requerir o necesitar. Entonces, pues dicho lo cual, empecemos. Para empezar, me gusta siempre iniciar con un poquito de historia de lo que es, lo que ha sido la oratoria a lo largo de los siglos, porque como ustedes recordarán, los primeros que empezaron a ser como tal, ahora sí que un objeto de estudio de la oratoria, la retórica como tal, pues fueron los griegos y los romanos. Entre ellos encontramos a grandes oradores y grandes maestros, pues como el mismo Aristóteles, está Quintiliano, tenemos a Demóstenes, muy conocido, muy famoso, y esa era nuestra edad antigua. En lo que era la Edad Media, pues realmente todo lo que se refería a la retórica, pues estaba más en posesión de la iglesia y generalmente pues era un discurso más de lo que se conoce la oratoria sagrada que un tipo de discurso político. En la Edad Moderna ya empezamos a ver estos oradores políticos que ya se paran ante la tribuna para defender sus ideas, sus causas, etcétera. Pero es quizá hasta la edad contemporánea, con la Revolución Francesa, cuando vemos nuevamente este discurso poderoso, y ahí tenemos dos ejemplos maravillosos entre Danton y Robespierre, ambos excelentes oradores de la época de la Revolución Francesa. Y hasta ahí todo bien. De repente la oratoria empezó a perderse un poquito hasta llegar a la edad contemporánea, y esta forma en la que se abordaba la oratoria, pues era una oratoria más vacía, más hueca, mucho más demagógica. Por lo mismo, Perelman, por ahí más o menos de los años 50, decide retomar a los clásicos griegos para que la oratoria vuelva a tener no nada más una forma hermosa, sino también contenido. También es en este siglo XX cuando encontramos a grandes oradores como Winston Churchill, de quienes seguramente muchos hemos escuchado, uno de los primeros que fue televisado durante la época de la guerra. Y Winston Churchill no era el mejor orador, pero era un hombre muy disciplinado que, por supuesto, cumplía con todos los requisitos de lo que se solicita a un orador o una oradora para poder hacer un discurso elocuente y poderoso. Pero también vimos el primer debate televisado, y ese es muy famoso porque fue entre Kennedy y Nixon. Sabemos que quienes escucharon a Nixon en la radio,
pues fue su preferencia política, pero quienes escucharon a Kennedy y lo vieron en la televisión, pues se fueron más por un Kennedy. Y también tenemos otros grandes oradores, como podía haber sido López Mateos en México, a lo mejor podríamos hablar de Eva Perón en Argentina y otros tantos. En la actualidad estamos todavía en esta edad contemporánea, pues ya empezamos no nada más con el discurso que se transmitía por radio, por televisión. Perelman empieza a tener mucha más presencia con esta propuesta de recuperar la oratoria y la retórica, la argumentación, no nada más la forma, sino también el contenido, lo que es el fondo. Y después de ahí venimos ya a pasar a lo que le llamamos la web 2.0, en el que ya ahora los discursos son y tienen que ser multiplataforma. Es decir, un mismo discurso puede estar al mismo tiempo que se está dando en un meeting político, puede estar siendo transmitido por redes sociales, por televisión, por radio. Sin embargo, esto todavía va a seguir cambiando y es parte de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. Pero además, en esta modernidad, voy a dejar correr un poquito, vivimos en este mundo lleno de ruido y captar la atención cada vez es más complicado. Escuchamos muchas tips y muchos recursos y muchos consejos de cómo poder nosotros obtener la atención en este mundo lleno de ruido en el que tanto los oradores del pasado como un Barack Obama, como los del presente, como un Trump, pueden estar haciendo ruido, mucho ruido, cuando nosotros hacemos una presentación, cuando hacemos uso de la palabra frente a cualquier público. A esto yo le he llamado la era de la hibridez, en la que tenemos interconexión global y el discurso que yo estoy dando en este momento va a ser, la presentación que yo estoy dando va a ser evidentemente pasada por YouTube, por las plataformas de redes sociales, probablemente alguno de ustedes tome fotografía, etcétera, etcétera. Pero esto lo que nos permite a nosotros es no nada más estar presentes en México, sino que muchas veces tendremos visitantes de los lugares más recónditos del mundo y están presentes en este momento que estamos dando discursos. Pero también hay una fusión de realidades. Hoy tenemos todo esto de la inteligencia artificial, de los juegos en línea, de la posibilidad también de lo que es todo la data que se está manejando y también las realidades virtuales. Y esto a veces a nosotros nos pasa, no sé si a ustedes ya me levantarán la manita si les pasa de repente, que estamos confluyendo entre esta realidad, ¿no? El tocarnos carne, hueso, ver a las personas, sentirlas, oírlas en vivo y a todo color, o bien hacerlo a través de plataformas y de manera que no es una forma en la que yo puedo sentir, oler, escuchar y ver a la persona que está dando el discurso de una manera que me permita tener un juicio y una percepción más apegada a la realidad. Pero además vivimos también en una diversidad cultural, lo mismo que les comentaba con la interconexión global. Hoy estamos conviviendo en nuestro mismo país, en nuestra misma comunidad, probablemente con personas de cualquier lugar del mundo. Y además también tenemos una ciudadanía activa que todo el tiempo está conectada a la web, a las redes sociales, que está recibiendo información, que no siempre es una información real, a veces puede ser lo que se le llama o se le conoce la dichosa infodemia con las fake news, ¿no? Y que además esto también puede estar generando de una mala información polarización en nuestra ciudadanía. Pero también es una ciudadanía que no solamente consume noticias, sino que también es un prosumidor, es decir, está generando noticias en tiempo real a través de redes sociales como WhatsApp, como Facebook, como Instagram, TikTok, etcétera. Y esto nos plantea también a nosotros una cuestión de cómo vamos a presentar nuestros discursos de manera tal que de veras incidan e inspiren a las personas. Y bueno, dentro de esta innovación tecnológica con todo lo que es el Big Data, la inteligencia artificial, el análisis predictivo, pues vienen grandes desafíos éticos y morales para quienes hacemos uso de la palabra
para quienes están en gobierno, para quienes van a iniciar o ya están en una campaña. Todo esto nos lleva a lo que les comentaba yo, ¿no? A este prosumidor que comparte, crea, colabora en tiempo real, está generando información, pero también a una crítica en la que se está juzgando la banalidad del lenguaje político, si nada más es show, si a lo mejor no tiene ningún fondo, ninguna propuesta, si está vacío de contenido, etcétera, etcétera. Esto es algo que encontramos hoy muy común en las redes sociales. Y lo que ha pasado es que en esta oratoria 2.0, que antes era una oratoria admirable cuando hablábamos de aquellos oradores de la Tribuna de México, como les comentaba yo de Robespierre y de Danton, por ejemplo, de Danton se decía que era un gigante en la tribuna y que además defendían posiciones ideológicas, causas, valores democráticos. Hoy probablemente podríamos estar afirmando que la oratoria se hunde en lo vulgar. ¿Y por qué hablamos de lo vulgar? Porque muchas veces estamos inmersos en esta idea que no es tan incorrecta, que lo primero que tenemos que hacer es generar emociones en la gente y que la política tiene que ver más con generar emociones y que el votante es emocional. Sí, efectivamente, pero tampoco podemos olvidar que el ciudadano, la ciudadana, el elector, el votante, la votante, pues también, por otro lado, además de ser una persona emocional, es una persona, por supuesto, con todas sus capacidades lógicas y de raciocinio. Y cuando nosotros nos convertimos solamente en un decidor de discursos que lo que intenta es buscar generar emociones que muchas veces pueden ser pasajeras, porque a lo mejor llega otra persona con otras emociones más poderosas y se les olvida lo que habíamos nosotros dicho antes en un discurso que no cumplió con las expectativas, que no generó sentimientos profundos diferentes a las emociones, en las que se generan lealtades y en las que se generan confianza. Y entonces lo que se va generando en esta oratoria moderna, vamos a llamarle así, pues es mucha desconfianza, porque si no me dices lo que piensas, si no me compartes tus valores, si no conozco tu plataforma ideológica, si no sé a qué voy a apostarle, pues va a haber desconfianza. Me puedes haber hecho reír, me puedes haber hecho llorar, pero si no me das también argumentos, que eso es parte de la oratoria y de la retórica, entonces no voy a poder persuadir, mucho menos formar y, por supuesto, tampoco lograré informar. Entonces encontramos esta oratoria o este discurso político que está como fragmentado y que es muy afectivo, poco reflexivo, pero que va dificultando de una manera importante la construcción de argumentos sólidos y un debate político coherente. Ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando de repente vemos a alguna senadora con algún otro senador diciéndose rata inmunda y mencionándose distintas formas con apodos y sobrenombres que faltan al respeto tanto a la investidura de una senaduría como obviamente a una tribuna del tamaño de la Cámara de Senadores. Y eso es lo que estamos observando. Esto nos explica por qué muchas veces las personas, hoy ya el ciudadano de a pie, no le interesa seguir los debates, no le interesa saber qué pasa en su cámara baja y menos en la cámara alta, ¿no? Ya es algo que no los mueve, no los conmueve y no los logra motivar. Estamos hoy, y eso es una realidad, compitiendo por la atención. Hablábamos de este ruido del que habla Godín, ¿no? En un mundo lleno de ruido, ¿cómo vamos a hacer para captar la atención? Pero además también, gracias a estos aparatitos, hoy sabemos que nuestros tiempos de atención, cuando estamos usando la palabra, son tiempos mucho más cortos. Ya no podemos decir discursos como hace años, en los que a lo mejor el orador podía hablar 20 minutos y la gente se quedaba encantado escuchándolo. Conferencias de 2 horas y la gente, como la de hoy, se quedaba encantada escuchando una conferencia de 2 horas. No es ya lo común, ¿no? Entonces esto nos lleva a entender que nos tenemos que ir adaptando a estos tiempos más cortos y a competir por la atención, pero también, como les comentaba yo, a irnos adaptando a diferentes plataformas. Esto es a lo que yo le empiezo a llamar hoy en día la oratoria 4.0, que además tiene que ver con ética
y que ahorita lo vamos a comentar. Y cómo voy a ir generando este engagement, como le llaman los mercadólogos digitales o mercadólogos políticos, ¿no? Anclar con las personas, que la gente no escrolee la pantalla, sino que se quede escuchando y que de veras hagamos la diferencia. En esta oratoria 2.0, pues hemos encontrado una gran simplificación de los mensajes, en aras del tiempo, en aras de la atención, en aras de que no me scrolleen, etcétera, etcétera. Y muchas veces, yo recuerdo hace algunos años, ver a una presidenta municipal que recibía a un candidato a la presidencia de la República, que su discurso solamente fue en este sentido, y que aplaudan los de la derecha, y que aplaudan los de la izquierda, y que aplaudan los del fondo. Sus 3 minutos que tenía, que eran oro molido, los usó nada más para hacer que la gente estuviera contenta, feliz, pero eso lo hace un maestro o una maestra de ceremonias, no un orador que tiene 3 minutos maravillosos para dar un discurso poderoso, potente y con contenido. Pero también, por otro lado, a través de este análisis predictivo, estas escuchas que hoy tenemos y que podemos acceder a ellas a través de tantos recursos de Big Data, de análisis, etcétera, hemos generado mucha personalización. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces va tan segmentado un discurso que no es posible que ese discurso salga de su plataforma, se pueda compartir en otras plataformas, porque para otras personas, para otros públicos, no tendrá nada que decir. Y si lo escuchan, puede estar generando el mensaje incorrecto y por lo tanto podría, entre otros muchos factores, estar polarizando el criterio y, por supuesto, la percepción que las personas tienen respecto a ese candidato o a esa persona que está en gobierno. Pero también tenemos este discurso sin profundidad. Y también hemos encontrado, yo al principio les decía que Churchill, una de sus grandes virtudes era la disciplina. Y ahora encontramos muchas veces oradoras y oradores políticos que tienen quien les escribe el discurso, pero ni siquiera se dan el tiempo de leer el discurso antes de subir a la tribuna. Y encima de todo, cuando lo leen mal, sin ningún matiz en voz, en pausas, en intención, por supuesto, emocional, pero tampoco le han dado valor a lo que realmente están diciendo. Entonces, muchas veces ni siquiera saben lo que están diciendo. Un discurso político muy emocional, muy segmentado, como ya les comentaba, incapaz de construir consensos y de dialogar con la diversidad. Si yo le hubiera preguntado a Castillo Peraza, y hubiera tenido la oportunidad de preguntarle hace años cómo hacía su discurso, los oradores de hace años pues pensaban en las mujeres, en los hombres, en los académicos, en los empresarios, en todas las personas que iban a estar en un mitin y tenían que trabajar en un diálogo con la diversidad, con todas las posibles opciones que un mismo público puede estar dándonos a cada uno de nosotros como oradores. Y por supuesto esto nos lleva a una crisis de confianza, no nada más en las instituciones, sino también en el discurso político. Perciben muchas veces a los discursos con una intención manipuladora, en la que solamente estás intentando modificar mis valores, mis creencias, sin mayor interés que el manejar tu propia agenda, sin haber cuidado mi agenda como ciudadano también, o a veces simple y sencillamente como propaganda. Pasa muchas veces en los discursos y ya lo vamos a ir viendo. Eh, Hablamos entonces también de estos políticos que leen los discursos creados hoy por inteligencia artificial y que a veces ni siquiera le quitan el asterisco, el guión, ni se han fijado si la palabra o la información contenida y creada por ChatGPT, por Aitor, por Perplexity, por el Gemini, por el que ustedes quieran, es una información correcta o es una información de algo que yo realmente creo, considero y valido con mi propia persona y que va a ir mi reputación cuando yo hago esto, porque a veces en lugar de informar o de trabajar un discurso que realmente cumpla con lo que debe de cumplir, la inteligencia artificial nos puede estar dando información incorrecta, un discurso alejado a quienes lo vamos a dictar. Y bueno, si ya escribe ChatGPT nuestro discurso,
pues yo les diría que aunque la tecnología es una herramienta poderosa, debemos trabajar para que el contenido refleje nuestra propia voz, nuestras emociones y nuestros valores. Y aquí un ejemplo de lo que dice Macri en un momento. Bueno, yo quiero decirles buenas noches a todos y todas. Es para mí un honor estar aquí hoy en el cierre de la comida anual de la Fundación Libertad. Esta es una organización que de hace años trabaja por la defensa de la libertad y los valores democráticos de nuestro país. Hoy quiero hacer referencia a la importancia de estos valores en el mundo esto se lo pedí al chat GPT hace 5 minutos en mi mesa. Y no les voy a leer todo el discurso porque realmente está muy bueno. No compara con el de Cayetana ni con mis colegas, pero está muy bueno. Y dice, está muy bueno, y no se compara con el discurso que hicieron sus colegas y que tienen, por supuesto, otra calidad. De hecho, ya se está discutiendo en la Unión Económica Europea la reglamentación de los discursos. Y haciendo un ejercicio de pensamiento con Big Data y con todo esto de la inteligencia artificial, yo le pregunté que qué pasaría si Churchill hoy estuviera entre nosotros con todos estos recursos que tenemos, y esto fue lo que la inteligencia artificial me respondió. Imagínense a Winston Churchill navegando por la era digital. ¿Intrigados? Sigan mirando. Churchill, el hombre que una vez declaró "nunca nos rendiremos", ahora armado con un teléfono inteligente y una cuenta de Twitter. Imagínenlo tuiteando sus famosos discursos, con hashtags en llamas. Imaginen su Instagram, fotos en blanco y negro, Churchill en acción, con subtítulos de sabiduría moderna, historias de resiliencia, publicaciones que nos recuerdan mantener la calma y seguir adelante. Churchill en una reunión de Zoom, un brindis virtual al liderazgo y la unidad. Incluso su canal de YouTube, clases magistrales de diplomacia, ingenio y valentía. Entonces, si Churchill estuviera aquí hoy, sería un dínamo digital. Sus mensajes atemporales, amplificados por el poder de las redes sociales, inspirando a una nueva generación a enfrentar los desafíos de frente. Churchill en el siglo XXI, digital, dinámico y tan decidido como siempre. Ahora bien, ¿cómo canalizarían ustedes a su Churchill interior hoy en día? Bueno, este fue un ejercicio para saber qué pasaría con Churchill. Tendría que estar trabajando en esta multiplataforma que yo les comentaba hace un momento, tendría que ajustar probablemente muchos de sus discursos y sobre todo utilizar todas las posibilidades que hay hoy en día. Churchill decía que de los talentos otorgados al hombre, acuérdense que en esa época se hablaba de hombre como un término, perdón, filosófico, hoy tendríamos que decir hombres y mujeres. Dice, ninguno es tan valioso como la oratoria. Y esto que dice Winston Churchill es una gran verdad, porque la oratoria pues ha marcado a los grandes liderazgos del mundo y nosotros lo hemos presenciado desde nuestra propia experiencia personal y profesional. Sabemos que aquellas personas que dominan la palabra hablada son aquellos que se distinguen del resto del grupo, se convierten en la voz de los demás o son su propia voz, pero de una manera muy clara. Y ya Pericles nos decía que podemos saber pensar, pero si no sabemos expresar lo que pensamos, estamos al mismo nivel del que no sabe pensar. Entonces la oratoria se vuelve más que nunca una herramienta poderosa. Y si Churchill hoy estuviera aquí, seguiría siendo disciplinado, seguiría leyendo sus discursos muchos días antes, seguiría corrigiéndolos durante horas y seguiría respetando lo que la oratoria nos pide para hacer grandes discursos. Y por ahí vamos a empezar entonces con la definición de lo que es la oratoria. Y de oratoria se habla como este arte que se utiliza para conmover, para convencer, persuadir, informar o entretener a un público. Y estas son básicamente las funciones de la oratoria: conmover, convencer, persuadir, informar y o entretener. Shainet nos hace una aclaración cuando habla de convencimiento, porque nos dice, no, el primer convencido o la primera convencida cuando va a hablar frente a un público no debe de ser otra persona que el mismo o la misma oradora. Porque si tú no estás convencida o convencido de lo que vas a expresar, de lo que vas a exponer frente a ese público, pues de nada va a servir, porque eso te va a dar como mensaje incongruencia,
a diferencia de lo que hubiera hecho, por ejemplo, un Mandela, que en todos sus mensajes, el primer convencido, el primer alineado, el primero que verdaderamente llevaba a cabo cada una de las palabras que él exponía en sus discursos, era él. Y la convicción solamente se logra cuando el primer convencido, la primer convencida, soy yo como oradora. Entonces, esto nos lleva a estas funciones del discurso: informar, entretener, persuadir, conmover o convencer. Pero nos lleva también a los distintos tipos de oratoria. La oratoria forense, que sería la que usan los abogados, hoy ya en México otra vez recuperada a través de los juicios penales, los juicios orales. La sagrada, que es la que usan los sacerdotes, los ministros de culto. La comercial, que a veces pensamos que es muy fácil, igual que la social. Sin embargo, son dos oratorias que también llevan una gran exigencia y una gran complicación. La oratoria que ilumina el conocimiento son, por ejemplo, la académica, la conferencia, la ponencia y, por supuesto, la favorita de todas, la oratoria política, que la podemos dividir a su vez en oratoria militante. Y la oratoria militante es aquella que se da cuando estamos, por ejemplo, en campaña y que lo que buscamos es arengar a la ciudadanía, es hacerla que se conmueva con nosotros, que se persuada, que se convenza y que accione finalmente a través de su voto, prefiriéndonos a nosotros como su mejor elección. Tenemos la oratoria parlamentaria, que esta es cuando ya somos gobierno. Es una oratoria, por supuesto, más sosegada, menos vehemente que la oratoria militante, pero es una oratoria que también tiene grandes exigencias. De esta oratoria parlamentaria habla mucho en el libro del libro de los grandes oradores del Conde de Timón, y habla mucho de Danton y de Robespierre. Y a veces pensamos que al ser más sosegada, etcétera, no tiene por qué ser vehemente. Sin embargo, también tiene un rasgo en el que podemos utilizar una oratoria que también tenga este rasgo de esa arenga, de esa vehemencia, para poder conmover y convencer. Y por supuesto hablamos de una oratoria popular. Imagínense ustedes en un meeting con miles de personas. Por supuesto, es una oratoria que nos implica un gran esfuerzo, un discurso corto, breve, pero que lleve un gran mensaje, que conmueva y que mueva a las personas hacia la acción. Y no podemos olvidar, en ninguna de estas tres siempre estará presente la oratoria mediática. Y esto nosotros en oratoria le llamamos los dichosos sound bites. Los medios les llaman o les llamaban los titulares de 8 columnas, esa frase poderosa que dijo esa oradora, ese orador, ese candidato, esa candidata, y que se convierte en las 8 columnas de un periódico, que se convierte en la entrada de un programa de televisión o de un programa de radio, pero que también se puede convertir hoy día en un hashtag que nos posicione, como un trending topic con signo positivo, o nos posicione en un trending topic con un signo negativo. Entonces, siempre que estamos hablando de oratoria política, tenemos que tener presente que debe de estar considerada esta oratoria mediática, que a través de metáforas, de analogías, de definiciones, de palabras y frases muy bien construidas, tendrá que generar ese mensaje que trascienda al discurso y al momento, y que por supuesto nos dé presencia en los medios. Y no nada más en los medios tradicionales, sino también en los medios hoy en día digitales, redes sociales, etcétera. Aquí les pongo uno de los grandes oradores del mundo para mi criterio, bajo mi criterio. Él es Julio Anguita, era un español de izquierdas. Sin embargo, cuando él falleció apenas hace unos años, pues toda España se volcó reconociendo que un gran orador, un gran académico y un gran líder se había perdido para la humanidad. Un fragmentito. Toda esa gente que vota a ladrones, que no quiere saber nada y vuelve una y otra vez a dar el voto a los mismos, aunque les engañen, estos son los apolíticos que a mí me dan miedo, porque sobre estos apolíticos se montan las dictaduras y se montan la corrupción. Ciudadano que vuelves a votar a ladrones, tú eres responsable del robo.
Bueno, podría dejarles otro fragmento más, pero ese fragmento por sí mismo es bastante poderoso. No sé ustedes qué opinen, si quieren poner ahí en el chat qué les pareció. Entonces, recapitulando, ¿no? La oratoria política puede ser militante, es la que se usa en campañas, en procesos electorales, la parlamentaria es cuando ya estamos en gestión, la popular es para los grandes públicos, mítines, grandes convenciones, debe ser una oratoria breve, pero muy poderosa, y por supuesto siempre las tres anteriores pensada con una oratoria que trascienda a los medios tanto tradicionales como a los digitales. Recordemos, que además es muy importante, que cada vez que nosotros estamos frente a un público, sea de manera digital o sea de manera presencial, nos están poniendo a prueba a la gente. Está verificando si somos capaces, si sabemos, si no sabemos, si nos podemos expresar bien o no. Van a evaluar nuestras habilidades para saber qué tan articuladas son mis propuestas, qué tan clara o qué tan claro soy para poder dar a conocer una plataforma, y nos están evaluando en todo momento. Imagínense, ¿no? ¿Qué pasa cuando encontramos, por ejemplo, discursos como estos que se vuelven virales, no precisamente por lo bueno que es el discurso, sino por lo contrario? Soy Rosa Isela Trejo Navarro, militante de Morena, aspirante a la Diputación Local Distrito 13 Guaymas. Sus valles, su riqueza natural y su gente, merecemos la continuidad, el luchar día a día. Hemos avanzado, vamos por más. Un pueblo fortalecido se mide por su grandeza. Si logramos bajar... Bueno, no los... Pero Etapa cuando 2 pasa y esto, el tema a debatir es transparencia y buen gobierno. Iniciamos la apertura con usted, candidata Nadia Macías, tiene 1 minuto, la escuchamos. Adelante, candidata, tiene 1 minuto, la escuchamos. Buenas tardes. Pues, defenderé el distrito 20. ¿Quiere que demos paso? ¿Está bien, candidata? Defenderé el distrito 20. Defender el distrito 20 significa proponer soluciones para buenos gobiernos y que estos sean claros. este es el ejemplo que les daba yo de cuando ni siquiera hemos leído antes lo que vamos a presentar y por lo tanto no tenemos ni siquiera orden, ¿no? Ya le pasó una vez a Boris Johnson cuando era primer ministro que no había leído su discurso, el discurso se le traspapela, no encuentra el orden que sigue el discurso. Imagínense Boris Johnson y empieza a hablar de Peppa Pig. ¿Qué pasa en ese momento cuando un primer ministro como Boris Johnson en Inglaterra de repente se pierde? Pues las críticas no se dejan esperar y la reputación que cuesta tanto trabajo construir se destruye en un momento. Pero también tenemos que pensar que el discurso debe de tener, se le llama condiciones performativas, es decir, debe de mover a la acción. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por supuesto, vamos a verlo ahorita en un momento más, pero siempre yo digo que un discurso que no llevó al elector a votar por nosotros, que no llevó al militante a fortalecer las filas de la militancia y actuar o trabajar a favor de su candidata o su candidato, o al ciudadano a sumarse al gobierno para contribuir a hacer un mejor gobierno, pues es un discurso que no valió la pena darse. Nada más gastamos el tiempo, nuestra energía, nuestra saliva, el tiempo de las personas y finalmente el discurso no trascendió, no sirvió de nada. Pero también nos tiene que quedar muy claro que los discursos se tienen que adherir a mi causa, a las causas de la agenda pública, a los temas importantes de la agenda pública. Y tenemos que tener ese compromiso como oradoras y oradores de expresar opiniones, visión, valores sobre la vida nacional, sobre el contexto internacional o la vida comunitaria desde mi municipio, que yo soy muy municipalista, yo siempre digo que ahí es donde empieza la vida democrática de un país. Entonces, el discurso político debe ser un portador de contenido, no solamente para vernos guapos, para hacer, como yo digo, el discurso dentro del discurso, porque entonces estoy aprovechando que en el presidium está el próximo gobernador, la próxima senadora, está el secretario de no sé qué, y entonces para
aprovechar ese momento, hago un discurso dentro del discurso saludando y hablando de las bondades y de los dones y de las cualidades de cada uno de ellos. Y cuando llego a mi discurso ya la gente está cansada, ya digo cualquier cosa, no expongo algo que tenga valor para el público. Y miren, un buen orador. Y cuando fui candidato en Sinaloa, les dije que aún no había empezado a luchar. No hace un año que el pueblo sinaloense fue burlado y aquí estoy luchando otra vez. Y lucharé hasta mi último aliento por ver esta patria vivir en la libertad y en la democracia. Y ese es compromiso que contraigo aquí con ustedes, independientemente del resultado final de esta elección de ahorita. Defiendo con todo lo que tengo en mi ser en aquello que creo. Creo en los principios de acción nacional. Creo en la gesta del bien común. Creo en ustedes, pueblo mexicano, y voy a luchar por eso. Bueno, un gran orador, un hombre que se comprometía con sus ideas y que hoy día sigue siendo un modelo a seguir para muchas y muchos políticos y políticas. Entonces, si el discurso tiene estas propiedades y debe de tener estas propiedades performativas, ello implica que tenemos que transmitir esa convicción, como lo acabamos de ver ahorita con el maquillo, que va a producir un acto, que va a hacer en público un compromiso ético e ideológico y va a asumir una posición. Y ahora parece que se nos olvida esto y se nos olvida que cada vez que hablamos frente a un público, nuestro objetivo es crear estímulos psíquicos a través de la palabra, de la voz, de la acción, que tenemos que generar en los oyentes esa respuesta, esa acción que estamos buscando a través de estructuras ideológicas, axiológicas o de valores, sentimentales, por supuesto, que no emociones nada más, sentimientos y por supuesto de voluntad, el querer querer. Y aquí hay un ejemplo que es esta chica tan joven, Alessandria Ocasio, que está más que comprometida con sus ideas. Miren. Health insurance for the first time a month ago. Ay, This is not an elitist issue. This is a quality of life issue. You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma in the country. Tell that to the families in Flint, whose kids have their blood is ascending in lead levels. Their brains are damaged for the rest of their lives. Call them elitist. You're telling them that those kids are trying to get on a plane to Davos? People are dying. They are dying. And the response across the other side of the aisle is to introduce an amendment 5 minutes before a hearing in a markup. This is serious. This should not be a partisan issue. This is about our constituents and all of our lives. Iowa, Nebraska, broad swaths of the Midwest are drowning right now, underwater. Farms, towns that will never be recovered and never come back. And we're here and people are more concerned about helping oil companies than helping their own families? I don't think so. I don't think so. This is about our lives. This is about American lives. And it should not be partisan. Science should not be partisan. We are facing a national crisis. And if we do not ascend to that crisis, if we do not ascend to the levels in which we were threatened at the Great Depression, when we were threatened in World War II, if we do not ascend to those levels, if we tell the American public that we are more willing to invest and bail out big banks than we are willing to invest in our farmers and our urban families, then I don't know what we're here doing. I don't know what we're here doing. Bueno. Y no sé qué les pareció, igual me gustaría leerlos en el chat, ¿no? Cuando escuchamos un discurso con este nivel de compromiso, con un argumento potente, poderoso, pues nos damos cuenta que por eso la reeligieron. Y le ha dado duro
a todos aquellos que estaban muy bien sentados en las curules del poder y que nadie los movía hasta que llegó una Alessandria Ocasio. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer para crear todos estos estímulos en la oratoria política? Y aquí vamos a entrar ya con la carnita, como quien dice. Primero vamos a desmentir una gran mentira que generalmente anda corriendo por los cursos y las conferencias y todo lo demás, dice Manglio, dice, y de credibilidad, de congruencia en lo que cree. Así es, mi querido Manglio, la verdad es que así es. Entonces, bueno, vamos a desmentir primero esto. Hemos escuchado mucho cuando se dan cursos de oratoria, de comunicación, decir que así es como se integra la comunicación. Y esta es una de las grandes falsedades en las que tenemos que tener mucho cuidado. El que crea o el que genera este estudio se llama Mahrevian, M-A-H-R-E-V-I-A-N, Mahrevian, y él hace este estudio pensando cómo las personas se comunican en una situación sumamente emocional, sumamente emocional. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, el que me gane la lotería, un accidente grave, pues la gente a lo que menos valor le va a dar es a las palabras, es el 7%. Y por supuesto que la comunicación no verbal va a llevar el 55% y el paralenguaje, el tono de voz, el 38%. Pero cuando hablamos nosotros de oratoria, de hablar en público, tenemos que equilibrar estos tres formas en las que los seres humanos nos comunicamos. Las palabras son muy poderosas y apoyados en las palabras podemos generar estados emocionales, estados mentales en las personas. Ya lo dice, ahí dice fuerte el nombre de este autor, pero dice, no pienses en un elefante. ¿Y qué es lo que pasa cuando les digo no piensen en un elefante? Pues automáticamente esas palabras me llevan a que mi cerebro busque y piense en un elefante. ¿Qué pasa cuando alguien llega y me dice, hola, ¿cómo estás? O si la misma persona u otra me dice, hola, ¿cómo estás? O sea, las palabras tienen su poder, pero también la forma en la que lo digo, más mi comunicación no verbal, los gestos, los ademanes, la postura del cuerpo, todo es una parte integral de nuestra comunicación. No podemos separarla o decir que las palabras solamente ocupan el 7%. Esta es una de las grandes mentiras de nuestros tiempos y tenemos que decirlo. Nuevamente, solamente ocupa esta forma de comunicación cuando estamos hablando de un contexto muy, muy fuerte, muy emocional. Entonces, dicho esto, pues digamos que las palabras, el paralenguaje y la comunicación no verbal ocuparán el 33.33333 cada uno. Y habrá partes de nuestro mensaje que van a tener más poder en las palabras y otras partes de nuestro mensaje más en la comunicación no verbal y otras más en el tono de voz. Y esto es lo que un gran orador tiene que saber ir generando y haciendo cuando está hablando en público. Los griegos nos hablaban de cualidades que el orador, la oradora, tendrían que cumplir. Y nos decían, tiene que haber cualidades físicas, intelectuales y morales. Y cuando hablamos de estas cualidades, ahorita voy a irme con cada una de ellas, también tendríamos que referirnos a lo que Aristóteles le llamaba los pilares de la retórica. Y fíjense, él nos decía que el orador, acuérdense que en esa época eran puros hombres los que hablaban en público, aunque ya ahora la historia está recuperando a grandes oradoras, mujeres como Aspasia, Hortensia, Maesia, etc. Pero en aquel entonces hablaba de hombres. Entonces nos decía Aristóteles, un orador debe de tener ese patos, debe de poder generar emociones, sensaciones, sentimientos, debe tener una gran capacidad de empatía. A mí a veces me preguntan que si la oratoria es un monólogo. Yo les digo que no, que nada más lejano de ser un monólogo. La oratoria es un diálogo muy rico. Cuando el orador o la oradora son empáticos y cuando el orador o la oradora están atentos a la comunicación no verbal de nuestro público, de su público.
Pero también el orador tiene que tener un gran conocimiento en cada tema, en cada tópico, en cada lenguaje, en cada imagen, en cada dato, para poder construir argumentos poderosos y trabajar además con evidencias. Decía mi maestro de oratoria, José Muñoz Cota, que el orador debía de saber de todo para servirse de todo. Y yo siempre digo que hoy ya sería imposible saber de todo, pero lo que sí por lo menos tendríamos que ser es ser expertos en nuestro tema, en mi causa. Si a mí me mueve, por ejemplo, la causa de las mujeres, pues soy la experta número 1 en causa de las mujeres. Si lo que me mueve es la sustentabilidad, pues seré el experto o la experta número 1 en sustentabilidad. Y evidentemente esto no me quita la obligación de que como un personaje público, una oradora, un orador, yo tendré que estar constantemente leyendo periódicos, escuchando noticias, viendo qué hay de nuevo en cuanto a lo que es política, ciencia política, geopolítica, para poder estar al tanto de lo que está ocurriendo en la humanidad. Y por último, hablamos del etos, de cómo construimos la credibilidad, la confianza, esa reputación de un buen o una buena oradora. Yo siempre digo que la reputación cuesta tanto trabajo construirla, pero se puede destruir en un segundo. Pero además, fíjense, cuando se hace un análisis discursivo, donde se basa el análisis discursivo que hacen Banjik o cualquiera de ellos, Charadó, lo basan en el etos. Y el etos se vuelve una parte importantísima. Y ahorita van a entender por qué. Después lo vamos a volver a tomar. Si hablamos de este etos, tendríamos que hablar de la credibilidad, ¿no? ¿Cómo se construye esta credibilidad, esta confianza? Y tiene que haber, por un lado, dinamismo, una excelente comunicación, es decir, tanto en palabra como en gestos, como en voz. Conocimiento, pero también que el público me perciba como alguien honesto. Y les voy a poner otro ejemplo. País que como Garrick ríe para no llorar. Y hacia afuera, México parece el país de la esperanza que se desvanece. La pregunta es si aún hay esperanza. Yo creo que sí, yo quiero creer que sí, porque México es mucho más grande que sus problemas. México es la historia antigua de Clavijero y la historia moderna de Cosío Villegas. México es la fiereza indomable de Cuauhtémoc. México es la piedad de Motolinía. México es el grito de Hidalgo y la bravura de Morelos. México es la perseverancia de Juárez y la fe democrática de Madero. Yo no tengo duda y ustedes tampoco deben tenerla. México vive y vivirá para ver días mejores, pero nos necesita nuestro trabajo y lo que alimenta nuestro trabajo, la fe indeclinable en un mañana mejor. Vayamos juntos, con esperanza, con alegría, con entusiasmo, al encuentro de la historia, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. ¡Viva! Bueno, este es el senador Anaya es un orador muy técnico, muy disciplinado, pero conjunta perfectamente las cualidades de la credibilidad. Es dinámico, ¿no? Maneja una voz perfecta, articula de manera sensacional, tiene una dicción impecable, un ritmo maravilloso, pero además lo conjunta con conocimiento, nos pasó por toda la historia de México en un momento. Y al escuchar todo este conocimiento, todo este dinamismo, nos da esta imagen de credibilidad, de honestidad. Entonces, ya dicho esto, pues vamos ahora sí a hablar de qué tenemos que ir cumpliendo como oradoras y como oradores. Según los griegos, y les pongo aquí el ejemplo de Demóstenes, hay 3 condiciones para las cualidades físicas. Una es la presencia, y los griegos decían que el orador tenía que ser como una escultura viviente, no tieso, pero sí, así como ven a Justin Trudeau, ven qué figura tan más excelente y perfecta tiene ahí. Incluso yo le pongo ahí algunas críticas de repente a Barack Obama, porque igual que Alessandría, se recargan, cogen el podium
Y esto hace que perdamos nosotros esa prestancia de la que hablaban los oradores griegos, ¿no? Los clásicos. Pero también esta presencia tiene que ver con no meter las manos a la bolsa, con no tener movimientos innecesarios. Hoy hay una tendencia que enseña a los oradores y las oradoras a pasearse, ¿no? En el escenario. Y yo siempre les digo que es más complicado hacer eso que aprender a quedarse en un solo lugar y en ese solo lugar generar una imagen de poder a través de esta presencia, a través de este movimiento de manos, de pies, de gestos, de voz, de todo lo que se va a manejar. Y miren, ahí les va un ejemplo. Normalmente, cuando encontramos grandes oradores, los vemos que prefieren el podium y si se van fuera del podium, se están en un solo lugar. Fíjense. I'd like to focus tonight on a fundamental shift that every single leader in this room can act on immediately. One that I've made a central tenet of my leadership. No abraza el One that is podium. core to this year's Normalmente forum. yo les Thanks pongo to como recomendación que utilicen su cuarta de su mano y esa es la distancia que tiene que haber entre el podium y ustedes, porque en esa distancia es lo mismo que yo tengo aquí en mi escritorio. Es una cuarta, me permite mover las manos de manera libre. Por otro lado, hablamos de los gestos y los ademanes. Los gestos y los ademanes son muy poderosos. Hoy también hay una tendencia que solamente se debe de trabajar con la caja torácica y que de aquí no deben de salir los gestos y, los ademanes. Y la verdad es que yo creo que esto es un gran error, porque si yo quiero abrir mis manos en sentido de apertura, pues lo tendría que hacer aquí en la caja de torácica, ¿no? Como dicen ahora los que andan dando cursos de oratoria. Y si yo quiero decir, vayamos a la libertad, lo diría aquí nada más, vayamos a la libertad. ¿Se fijan cómo está tan corto y tan acotado? A que si yo digo, vayamos a la libertad, ya abro y extiendo mis manos. Es un mensaje completamente distinto. Por lo tanto, está prohibido tocarse las manos, meter las manos a la bolsa, porque esta es una parte que enriquece nuestro discurso de una manera muy, muy importante. También yo recomiendo mucho que eviten hacer el mantra no verbal que ahora todo mundo hace a raíz de que Angela Merkel lo hacía. Entonces ahora todo mundo está hablando y hace esto cuando hablan. Y entonces estamos todos muy felices aquí y bajan, ¿no? Y lo ponen. No, no hagan eso. Dejen sus manos libres, que fluyan. Si quieren en un momento dado descansar, una mano sobre la otra, ¿no? Es lo más recomendable, porque de ahí podemos surgir de manera natural, no con algo tan estructurado y estilizado como puede ser este mantra no verbal que yo le digo, ¿no? Y que a final de cuentas creo se está convirtiendo en una muletilla no verbal que no nos deja nada bueno. Luego tenemos la voz. La voz es importantísima para la oradora y para el orador. La voz, hagan de cuenta que es nuestro mejor vehículo. Una voz educada que tiene una buena articulación, es decir, que abre la boca bien, porque también por ahí luego hay cursos que enseñan a ponerse el lápiz en la boca. Y uno de nuestros problemas, hagan ustedes ahorita, hablen así entre ustedes, no abran el micrófono, hablen como si estuvieran dando un discurso. Generalmente es que lo que hacemos es hacer esto, cerramos la boca. Y entonces, amigas, amigos, y fíjense, nuestro órgano de fonación empieza con la cavidad bucal. Imagínense que nuestra boca es como una gran campana de resonancia o como un megáfono. Si yo la tapo o la cierro, si les enseño a poner un lápiz, ¿qué va a pasar? Les estoy enseñando a cerrar la boca y no a abrirla para utilizar toda la fuerza que tiene esta campana de resonancia y que le va a dar mucha mayor fuerza, mucho mayor volumen a nuestra voz sin tener que desgañitarnos. Tenemos que aprender a respirar para trabajar la voz. Una respiración diafragmática que permita que salga desde el fondo de nuestros pulmones, ¿no? Del diafragma, que pase hasta nuestra laringe, faringe, que llegue a nuestras cuerdas vocales que están aquí, que más o menos hacen esta forma, y que cuando pase el oxígeno vibran. Eso es lo que hacen estas cuerdas vocales. Si yo hago esto, estoy taponeando todo mi órgano de fonación. ¿Se fijaron? ¿Qué pasa cuando abro la boca?
cuando aprendo a articular de manera correcta, pues eso me va a ayudar a tener una mejor dicción y a no atropellarme con las palabras, ¿no? A poder hablar de manera clara, poderosa. También la voz tiene que ver con el tono que estamos utilizando, con incluso la intención que le vamos a dar, que no hable yo plano, que tenga variaciones, que tenga pausas y silencios, porque incluso, fíjense, uno de nuestros problemas cuando hablamos en público son las muletillas. Alcen la mano quien tiene ese problema de muletillas, díganme, a ver. Ok, gracias, Manlio, ¿no? Dice Manlio, yo tengo problemas, ¿no? Araceli dice que también tiene problemas con las muletillas. Por ahí no tengo nadie más con la cámara abierta, pero bueno. Las muletillas es algo muy, muy común, ¿no? Que encontramos por ahí entre las personas. ¿Qué ocurre? Pues que nuestra mente está acostumbrada a ir hilando una idea tras la otra, pero no está acostumbrada a hacer pausas entre una idea y la otra. Y entonces, como tiene que hilar rápidamente, lo que hace es meter palabras piratas, ¿no? Vamos a llamarles así. Entra el entonces, pues, o cualquier otra muletilla que podamos estar haciendo nosotros de manera repetitiva, cualquier otra palabra. Si en lugar de la muletilla yo enseño a mi cerebro a hacer pausas, esto me va a ayudar a mí a ordenar mis pensamientos, a que entienda yo que no tengo que hablar de corridito todo rapidísimo como si fuera la taravilla, sino que las pausas incluso ayudan a que todos vayan llegando junto conmigo, la gente que tiene un procesamiento más rápido y la que tiene un procesamiento más lento de la información, van a llegar conmigo. Pero también van a ayudar a que yo pueda estar manejando un ritmo adecuado que me va a permitir en ciertas partes de mi discurso ir aumentando la voz, bajando la voz, dar tonalidades, hacer todo esto que suena de una manera melódica y mucho más enriquecedora. Si tienen alguna pregunta, por favor, alcen la mano y para que no sea monólogo, con todo gusto la respondemos. Entonces, los oradores griegos hablaban de estas cualidades físicas, la presencia como escultura viviente, sin bailar, sin agarrarnos del podio, sin recargarnos en la mesa, sin estar, hoy en Zoom, de repente me toca ver gente que está en la cama, o sea, no, por favor, no, aunque seamos público, aunque no seamos el expositor, tenemos que estar en un lugar que nos veamos profesionales, porque sacan la foto y para qué les platico, entonces hay que cuidar incluso eso. Nuestra voz, que acuérdense es el mejor vehículo para transmitir nuestro mensaje, y luego gestos y ademanes, que tienen que fluir de manera natural. Si yo les dijera nada más 2 reglas para los ademanes, de ahí en fuera ustedes manéjenlos naturalmente. La primera regla es jamás exceder las proporciones naturales del cuerpo. Voy a hablar de libertad, hasta ahí. Pero si hago libertad así, ¿se fijaron cómo ya hasta me descompuse toda? Ya ahí excedí las proporciones naturales de mi cuerpo. Proporciones naturales de mi cuerpo, excedida. Natural, excedida. Y la otra es el dedito acusador. Si vamos a usar este dedito, no lo vamos a dirigir a la gente. Lo que vamos a hacer es nuestra mano. ¿Y tú, Araceli, qué opinas? ¿No? ¿Tú, Juan, qué opinas? Ay, y la vamos a hacer así, porque además el mostrar las palmas de la mano da confianza a la gente. Entonces, cuando yo quiero dirigirme al público, siempre le digo, ustedes. No digo ustedes. ¿Se fijan? Si voy a hablar, ahí voy, Juan, si voy a hablar de alguien en especial, es hacia afuera. Y la gente no entiende, se fijan hacia afuera, pero jamás señalo directamente con mi dedito. Sí, Juan, abre tu micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, lo que debe de tener también un orador cuando va a dar un discurso, aparte de tener la presencia, debe de cubrir otros requisitos, la forma de vestirse, la forma, bueno, la apariencia, que es la ropa que lleva Claro. el orador, y, Ujú. y los mismos asistentes se van a dar cuenta, ya sea por los bloqueos o por las muestras o por los gestos, o por la molestia de que ya lo estén atacando con muchas preguntas, ¿no? Y también es cuando se siente ya acorralado
o caen en en el training, o lo que pasó con la candidata del partido oficial, que ya no supo qué decir, o sea, cayó ella misma en training y hasta ella misma Perdida, sí. se cuatrapeó a la hora de hablar porque ya no tenía argumentos o ya no pudo continuar el discurso porque cayó en un training la oradora. Y mi pregunta es, ¿el público cómo se va a dar cuenta cuando el candidato ya se nota muy nervioso o el orador está muy nervioso? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se va a El dar? nerviosismo, es que no lo hemos atacado, pero, y no lo incluí en esta clase, pero se los platico. Bueno, miren, es muy natural. El nervio, dejen que les cuente, tiene una razón de ser y deberíamos de agradecer porque existe. Pero ahora en lugar de nervio le vamos a llamar emoción. Sabemos, por supuesto, la importancia que implica el presentarse frente a un público, no es cualquier cosa. Voy a hablarle a las personas y lo que yo diga o hable lleva un gran compromiso moral y ético, ¿no? Ahorita que hablemos de la parte moral. Si yo entiendo esto, en lugar de ponerme nerviosa, mejor me disciplino. Hago la tarea bien con días, me voy y conozco el lugar donde voy a dar la conferencia, pregunto cuántas personas van a ver, más o menos hago un análisis de público, que ahorita vamos a verlo también, cómo es que se hace el análisis de público. Trabajo algún método de relajación que me pueda servir, me hidrato muy bien antes de iniciar mi discurso y cuando yo llego al podium o ya a estar frente al público para hablar frente a ellos o a ellas, me voy a dar unos segundos para respirar profundamente, para sonreírle a mi público. Bueno, si es un asunto muy delicado y muy serio, no sonrían, sonríen para ustedes mismos, para recordar cómo voy a iniciar mi discurso, porque una vez dichas las primeras palabras, el resto ya fluyó. Agradezcan el estado de nervios porque es un estado de alerta, porque cuando estamos hablando frente a un público, bueno, quienes lo han hecho alguna vez sabrán que hay un desgaste terrible, terrible, ¿verdad? Porque tiene que estar la mente, el cuerpo, todo en sintonía para poder transmitir un mensaje. Entonces, este estado de alerta, si lo entendemos, vamos a dejar de llamarlo nervios y lo vamos a empezar a llamar así, estado de alerta, para estar atento, para estar dispuesta a lo que el público y yo misma requiera hacer durante mi presentación. ¿Esto te responde, Juan? ¿Sí? Y por otro lado, hiciste una observación muy importante. Efectivamente, la vestimenta que se elige es una parte importantísima. Si ustedes ven, Justin Trudeau está vestido de un azul maravilloso, con corbata azul. O sea, para los hombres, el traje azul marino es un traje de autoridad. Para las mujeres, un color como el que traigo yo hoy es también un color que nos da autoridad a las mujeres. Ya lo hemos visto mucho. Entonces, bueno. Habrá que cuidar toda esta parte también y hay mucha información ya en YouTube de cómo ir mejorando esta parte de imagen a través del uso de colores, de elegir bien el tipo de ropa que vamos a utilizar, si es pantalón, si es falda, si es traje en el caso de los hombres, si va con corbata, sin corbata, bueno, todo eso también lo tendremos que ir revisando. Fíjense, uno de los que maneja los gestos y los ademanes de manera sensacional es Barack Obama. Y les voy a poner un ejemplo en el que sí señala Barack Obama y van a ver ustedes en qué circunstancia lo hace. I told you that the civil rights of LGBT Americans is... Yeah, hold on a second. Okay, you know what? No. Fíjense, primero desde aquí arriba el dedito, no lo señala nadie. Listen, you're in my house. Ahí sí ya lo está señalando tú, porque lo están agrediendo. Entonces ya lo señaló directo. Bueno, Barack Obama es una maravilla de comunicación no verbal, es muy bueno. Si ustedes se fijan, yo jamás lo he visto dando una conferencia paseando enfrente del auditorio, él siempre se planta en un solo lugar y da discursos poderosos. Y es tan bueno en su comunicación que fíjense en este mensaje lo que hace. La misión de combate de Estados Unidos en Irak ha concluido. La operación Libertad iraquí ha terminado y el pueblo iraquí tiene ahora la responsabilidad de la seguridad de su país. Con estas palabras, Obama pone fin oficialmente. ¿Se fijaron qué está haciendo Barack Obama en este discurso? Tiene las manos agarradas, porque él sabe que es tan bueno con su comunicación no verbal que, por supuesto,
toman las manos de una manera de contener que de alguna forma inconsciente pueda una comunicación no verbal llevarlo a lo que hacen ahora los que hacen lectura de comunicación no verbal, en la que digan que él estaba de acuerdo o que estaba feliz o cualquier otra cosa. Entonces, por eso es que ustedes lo verán en este video con las manos tomadas. ¿Y qué diferencia con el otro video en el que incluso lo señala y dice, tú estás en mi casa, ¿no? Le dice a la otra persona. Entonces, qué importante se vuelve esta parte de la comunicación no verbal. Por otro lado, hablamos de cualidades intelectuales. Los griegos nos decían que los oradores, que somos la fuente, por supuesto, tenemos que tener mucho conocimiento, saber el contexto, tener claro el objetivo, tener una buena argumentación. Y para lograr todo esto, pues tenemos, como les decía yo al principio, que prepararnos bien. Leer, informarnos, escuchar noticias, leer periódicos, leer libros, ir a conferencias, leer. Y les vuelvo a poner a Julio Anguita, que aunque era de izquierda, lo que él dice aplica a las derechas y aplica al centro. Ahí va. La política es lo que estamos viendo. El paro, la agricultura, la industria, la moneda, la Unión Europea, el estudio. Eso es la política. Pero además que para poder estar en ella, yo soy muy exigente, le digo a la gente que tiene que estudiar. Para mí un dirigente político tiene que estudiar. Y estudiar no significa que vayan a una universidad, sino que lean, que se informen. Es más, para ser político y de izquierda, tiene que tener curiosidad. Yo no entiendo que un político de la izquierda no se interese por ver cómo está su mundo alrededor. Bueno, no es para un político de izquierda, es un político de cualquier clase, una política. Tienen que interesarse, tienen que prepararse, tienen que conocer, tienen que saber. Esa es una de las reglas de un gran orador. Y ahorita van a ver también por qué. Tenemos que empezar entonces por hacer un análisis y una investigación primero del candidato a la candidata, del orador, de la oradora. Desde un análisis FODA, saber cuál es su causa, cuál es su misión, cuál es su visión sobre sus valores. O sea, tenemos que saber todo de ese orador. Yo, por ejemplo, cuando escribo discursos, o voy a hacer discursos para alguien, antes les hago un cuestionario muy serio, ¿no? De qué creen, cómo lo creen, qué valores, qué los mueve, qué no los mueve, qué les interesa, qué les gusta, si son papás, si son mamás, si tienen hijos, si son hijas, todo lo que yo pueda saber, porque eso me ayuda a poder escribir el discurso para ese candidato o esa candidata o ese político, política, que realmente parezca su discurso. Pero también tenemos que hacer un análisis de la ciudadanía, de los votantes, de un público si voy a dar una conferencia, ¿no? Pasa muchas veces que a los políticos o las políticas nos invitan a dar conferencias a universidades, a organizaciones de la sociedad civil, pues también tenemos que conocerlos y saber todo esto, porque de ahí vamos a poder construir nuestra narrativa, ¿no? Desde ese FODA que les comentaba yo, tener esos valores, esa misión, esa visión, a entender verdaderamente cuál es la propuesta o la causa o el tema, porque de ahí vienen los ejes estratégicos para los discursos y para la narrativa en general. Y entonces podré tener líneas discursivas muy específicas que se van a dirigir a mis distintas audiencias objetivo. ¿Y cómo las voy a dirigir? No se trata de que como políticos, políticas, lleguemos y si hoy vamos a hablar del agua, soy la defensora del agua. Y si mañana vamos a hablar de las primeras infancias, yo soy la que defiende las primeras infancias. Y si pasado vamos a hablar de inclusión, yo soy la que más incluye y soy la más inclusiva y todo lo demás. A lo mejor ninguna de esas tres cosas son mi causa. A lo mejor mi causa son las mujeres, a lo mejor mi causa es la agricultura, a lo mejor mi causa es las tecnologías de la información. Pero yo no tengo entonces por qué estar hablando sino de las cosas que realmente me mueven a mí. Por supuesto, esto no significa que no hable de lo que no me mueve, pero siempre llevaré dentro de mis ejes estratégicos, dentro de mis líneas discursivas, eso que es lo que a mí me mueve, mi misión, mi visión, mis valores y, por supuesto, todo bien fincado en mis atributos personales. Pero también tenemos que saber qué le quita el sueño a los ciudadanos, a los electores, qué es lo que realmente le interesa a la gente, en qué creen sus valores, qué necesitan, qué les gustaría. Y para eso podemos usar Big Data, escucha social, análisis predictivo, todo lo que ustedes quieran,
o podemos hacer un análisis de lapicito y papel. Desde saber cuánta gente va a ver, qué sexos, qué edades, qué clase socioeconómica, si pertenecen a algún grupo étnico, hablan algún tipo de, por ejemplo, no sé, lenguaje o, no sé, alguna cosa en particular, ¿no? Que yo tenga que saber. A qué se dedican, si sus intereses primarios están cubiertos, casa, comida, vestido, cuáles son sus actividades preferidas, políticas, culturales, económicas, profesionales, si es un grupo formal o informal. Es un grupo que ya se conoce, que interactúan constantemente. Por ejemplo, supongamos que me invitan a un salón de clases que tiene un semestre trabajando juntos. Ese es un grupo formal. Ya están compartiendo historias, ya están compartiendo anécdotas, chistes incluso, que a lo mejor yo no voy a entender. Un grupo informal es el que se reúne por única ocasión. ¿Qué tanto conoce la gente y opina sobre el tema que voy a hablar? El nivel de educación, el nivel de valores y creencias. Esto es importantísimo. ¿En qué cree la gente y cuáles son los valores que lo mueven principalmente? ¿Y qué actitudes tienen hacia mí como candidato, como política, como político, el tema o el propósito? Por ejemplo, si voy a hablar, no sé, de la defensa de la vida y voy con un grupo a lo mejor de feministas, pues yo tendré que tener muy claro cómo sí puedo abordar desde mis propios valores en la defensa de la vida para que no sea sacrificada a través de un discurso, para que sea escuchada y para que mi opinión también sea tomada en cuenta de la manera que debe ser tomada en cuenta, ¿no? Es decir, en esos temas álgidos, si yo hice la tarea, ya sea con Big Data, ya sea con un análisis, les digo, de papel y lápiz, pues entonces podré armar un discurso que responda de manera correcta a lo que ese público va a esperar de mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, me sigo. Otra, definamos el propósito de nuestro discurso. ¿Qué es lo que queremos comunicar? ¿Qué quieres que la audiencia haga después de escuchar tu discurso? Porque si no definimos el propósito, miren lo que puede pasar. Yo ya no le pego a mi hijo. De repente le grito, ¿verdad? Tampoco soy una santa. Y luego ya no les puedes pegar, ¿verdad? Bueno, ya no le pego. ¿Por qué? Porque vamos avanzando, porque vamos siendo una mejor generación. Y los golpes están prohibidos, los golpes son para los animales. Entonces, ¿está bien pegarle a los animales? Bueno, hasta un meme le hicieron. Pues esta presidenta municipal de Tijuana nunca preguntó a qué iba al evento, nunca pidió una ficha técnica, no se encargó ni siquiera de saber de qué tenía que hablar. Por supuesto, no sabía cuál era el propósito. Y como dice Alicia en el País de las Maravillas, pues cuando le pregunta al gato hacia dónde debo de ir, y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Le dice, ya no lo sé. Dice, entonces cualquier camino que tomes da igual. Y si el camino que quieres tomar es hablar de que ya no le pegas a los niños, pero sí le pegas a los animales, bueno, pues se hará y se convertirá en meme. Que acuérdense que ahora esa sería una de las plataformas que habría que cuidar. Planteemos entonces muy bien cuál es nuestro objetivo. Al final de mi discurso, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué quiero conseguir cada vez que me paro frente a un público? Quiero que la gente se pare a limpiar las calles en una acción comunitaria y ciudadana. Pues al final, ¿qué van a hacer? Pues cogerán la escoba, ¿verdad? Irán a limpiar las calles con bolsas de basura y las limpiarán. El discurso tiene KPIs. Y los KPIs es cuánta gente, cuántas personas al final de mi discurso están haciendo lo que yo puse como KPI. Por ejemplo, a lo mejor acabo de dar una clase, una conferencia, y mi KPI podría ser que me sigan en mis redes. A lo mejor de 20 personas, que el 10 o el 20% me siga, bueno, si me siguieron 2 o 4, estoy cumpliendo con el objetivo. Un discurso no nada más se dice porque sí, tiene atrás todo un trabajo. Otra, utilicen una buena estructura del discurso. Eso es muy importante. Los Obama, Michelle, Barack, tienen a un escritor de discursos, un speechwriter o logógrafo, que entre ellos está Marshall Gans. Y Marshall Gans tiene muchas estructuras, entre ellos, no se los puse aquí, pero tiene el de la narrativa, de empezar contando tu historia, después unirla con la historia de todos y por último llevar a la acción. Y esa es una estructura muy simple. Y hay muchas otras estructuras,
pero un discurso debe de llevar esa estructura. Tenemos que pensar por un principio cómo vamos a iniciar. Siempre tenemos que pensar cómo vamos a iniciar. Si con una frase célebre, si con un fragmento de una novela, si con a lo mejor una ley que les voy a recordar, si con un objeto, si con una filmina que voy a pasar, un fragmento de un video. ¿Cómo voy a iniciar mi discurso? A lo mejor con una pregunta retórica. ¿Y cómo lo voy a terminar? Porque esto ayuda mucho a combatir los nervios. Si yo sé cómo inicio y cómo termino, y me lo aprendo al revés y al derecho, me va a dar ya un principio para tener una buena estructura del discurso. Y puedo elegir cualquier estructura, pasado, presente, futuro, ¿no? Todo tiene un pasado, presente y futuro. Si habláramos del agua, bueno, pues el agua hace 100 años no era un problema, porque pues la gente no tenía lo que sea. Hoy estamos teniendo un problema, tanto como si hay mucha agua porque llueve, como ha llovido en Querétaro y en Ciudad de México, en el que se desbordan ríos, presas y todo lo demás, como cuando estamos en épocas de sequía. En el futuro, ¿qué tendremos que hacer con el agua? Pues tenemos que aprender a administrarla, a conservarla, a trabajar con ella para convertirla en ese bien que pueda acceder toda la ciudadanía, y lo vamos a hacer ABC de esta manera, ¿no? Ahí tenemos, pasado, presente, futuro. O podemos usar la fórmula de preparatoria, que yo siempre le digo que esta es válida cuando vamos nosotros a improvisar. Introducción, desarrollo, conclusión. Y ahorita les voy a decir, perdónenme. Esta es una forma, pero a mí en lo personal, yo creo que ya para un discurso profesional, la que deberíamos de tener es la fórmula clásica griega. Un exordio. El exordio se refiere a iniciar nuestro discurso de una manera que llame la atención y que justifique ante la audiencia el por qué me van a dar su tiempo. ¿Se fijan? ¿Por qué me vas a dar tu tiempo? Porque mira, desde el inicio yo ya te dije una frase célebre, yo ya te conté una historia, ya te hice una metáfora, ya te hice volar con la imaginación, ya te hice una pregunta. Y dice, ah, caramba, parece que lo que José o lo que Malio o lo que Juan o lo que Celia me van a decir es interesante. Una vez que yo he logrado obtener la atención del público, lo que voy a hacer es proponerles al cerebro, a nuestro cerebro, le gusta el orden. ¿Se fijaron lo que hice yo al principio? Les dije, vamos a dividir en dos partes la conferencia de hoy. Una breve introducción y después vamos a entrar en materia de oratoria. Y al cerebro le encanta eso, porque cuando ya pasamos de la breve introducción y entramos a oratoria, dicen, ahora sí viene lo bueno, ¿no? Al cerebro lo agradece. Si yo voy a dar un discurso, hago mi exordio, les digo, hoy les vengo a hablar del problema que tenemos del agua y voy a hablar de ella en dos aspectos. Y la gente va a decir, wow. En la confirmación, desarrollo esos dos aspectos. Puedo poner argumentos, puedo meter datos, cifras, definir conceptos, puedo meter, que les guste, una metáfora incluso. La confirmación es la parte robusta del discurso. A mí en lo personal, esto yo ya lo agregué de mi ronco pecho, me gusta agregar la perorata. Y en la perorata, yo siempre digo, como tengo que llevar a la gente a la acción, ese es un mini discurso de motivación. Cuidemos el agua, cada uno de nosotros podemos hacerlo. Si a partir de este instante ponemos una cubeta en la regadera, en lo que sale el agua caliente. Yo creo que con una cubeta podríamos ahorrar por lo menos 20 litros de agua al día, ¿no? Por ejemplo. Y entonces los motivo. Y en el epílogo, yo vuelvo a usar un final que puede ser una pregunta, un inicio, como en el inicio la frase célebre, puedo hacer una metáfora, puedo hacerlos soñar, pero tengo que llevarlos a la acción. Evitemos utilizar el por eso yo hoy los invito. Yo siempre digo que cuando una oradora, un orador han hecho bien el trabajo, se convierten en ese momento en una autoridad. Entonces, den la orden directa. Vayamos hoy a poner la cubeta en nuestra casa. Vamos hoy a votar todos. Ve y regístrate allá atrás con nuestras amigas que las van a ver de azul para que a partir de hoy empieces a compartir, a entender, a aprender y a trabajar en favor del medio ambiente. ¿Se fijan? Doy la orden directa y me quito el, ay, por favor, hoy los invito para que hagan esto, ¿no? Entonces, puedo yo hacer esto. Esta es la fórmula que a mí en lo personal
me gusta más. Pero además consideren que un buen discurso, además de bueno y breve, tiene que ser equilibrado, tiene que atraer la atención, el exordio, tiene que ser significativo, lo tengo que hacer con palabras claras, sencillas, sin palabras grandilocuentes y de estas palabras todas difíciles que nadie entiende, a veces ni el que las lee, porque me ha tocado ver a oradores y oradoras que como no leyeron el discurso, luego no pueden ni leer la palabra que les escribió su escritor de discursos, y es una vergüenza. Entonces, cambiemos esas palabras por palabras que sean accesibles, significativas, que lo que yo explico signifique algo en la mente de los otros, en la forma en la que viven, en la forma en la que se mueven día a día. Eso es lo que hace un discurso memorable. Cuando significa algo para mí, pues lo puedo llevar a mi memoria y ahí se va a quedar grabado. Pero además induce a la acción y vuelvo a repetir, toma en cuenta el tiempo. Un discurso largo, un discurso que da vueltas porque no tuvo una buena estructura y no sabíamos cómo empezar, cómo desarrollar y cómo terminar. Es un discurso que acaba cansando. La gente empezará a acceder a su teléfono, va a empezar a platicar con el de al lado, si no es que hasta se salen. Ojo cuando eso pase. Significa que ya estamos abusando o que no hicimos bien algo de esto. No atrajo, no fue significativo, no genera algo que yo quiera guardar en mi memoria, ni me va a inducir a la acción. Pero si además estoy abusando del tiempo, bueno, ¿qué les puedo decir? Cuando nosotros hablamos de improvisación, decimos que ningún discurso se improvisa de la nada, de la nada. Todos los oradores y las oradoras ya hicimos la tarea, nos disciplinamos, leímos, nos preparamos, practicamos, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Y si de repente nos invitan a un evento en el que yo no era la oradora, pero me reconocen y saben que estoy ahí, y a lo mejor me dicen, ay, ¿nos das unas palabras? Yo no tiemblo. Yo lo único que voy a hacer es recordar lo que ya sé, lo que he preparado, aprendido durante tanto tiempo, lo ordeno en una estructura lógica, introducción, desarrollo, conclusión, pasado, presente, futuro. Para eso sí son muy buenas estas fórmulas, para salir del paso rápido. Lo ordeno y expongo. ¿Se fijan? La improvisación no existe. Yo no puedo hacer que alguien hable de la nada, de lo que no sabe. Para nada. Entonces tenemos que improvisar. Ya les comentaba yo de la necesidad de utilizar un lenguaje claro, simple, conciso. Usemos ejemplos, historias, metáforas. A la gente le encantan las metáforas porque hacen los conceptos difíciles, los hacen mucho más fáciles, ¿no? Cuando yo les digo, la vida es como un campo en el que hay que sembrar, uy, bueno, a la gente le puede encantar. Entonces, usemos metáforas. Pero también seamos como Churchill, muy disciplinados. Churchill no se subía al podio si no había practicado el discurso. Igual pasa con Barack Obama. Los grandes discursos como el Yes We Can se trabajó durante meses. Los discursos de Galán, los discursos de Colosio, el icónico discurso del Monumento a la Revolución, se trabajó durante meses. Y además lo practicaban cada uno de ellos o de ellas, como Eva Perón, durante horas y horas de trabajo para poder hacer una presentación digna ante su público, que merece todo nuestro respeto y toda nuestra disciplina. Me preguntan mucho a mí si el orador nace o se hace. Y yo siempre les digo que las dos cosas. Durante más de 30 años que he estado entrenando oradoras y oradores, han llegado a mí gente con una capacidad impresionante de oratoria, ya nacieron con eso. Y ha llegado a mí gente que tiene muchos trabajos para hablar frente a un público. Sin embargo, a la larga, quienes se esfuerzan con disciplina, a veces logran superar a quienes tenían el talento. Y les voy a contar una historia. Yo tenía un alumno en el TEC de Monterrey que tenía incluso labio leporino, hendido, le costaba incluso mucho articular y dicción y todo lo demás. Y él se acercó a mí después del primer día de clases y me dijo, yo quiero ser un buen orador, pero tengo muchos problemas. Le dije, no te preocupes, lo único que te voy a pedir es que todo lo que yo te solicite, todas las tareas que te deje, las hagas el doble, el triple, que de veras te comprometas, que de veras me des el tiempo que yo requiero para que tú desarrolles la competencia. Bueno, y este niño, de veras, muy disciplinado, cumplió con todo.
al final del semestre yo les hacía el examen. Era un discurso que tenían que presentar, un discurso de 3 a 5 minutos. Llevaba yo un público que los evaluaba, los filmábamos, y un mes antes de que fuera el examen final, este chico había ya superado mis expectativas. Y le dije, ya no vas a hacer ejercicios en el salón, ya no te voy a pasar. ¿Cómo? ¿Por qué? Me decía, maestro, ¿qué pasó? Digo, es que estás trabajando tan bien que quiero que todos tus compañeros y compañeras se lleven una sorpresa. Y así fue. Llegó el día del examen final, todos presentaron su discurso, entre ellos este chico, y a la hora que termina su discurso, todos sus compañeros, todas sus compañeras, se pararon a aplaudirlo. Y él, bueno, extendía los brazos, se acercaron, lo abrazaron, lo cargaron, bueno, además era chaparrito. Entonces, fue una maravilla. Yo digo que uno como maestro anda recogiendo por la vida pedazos de carboncitos. Unos ya son brillantes, pero a veces si no trabajas se vuelven en carbones. Se les pega la mugre, se les pega la grasita y no acaban por no brillar. En cambio hay carboncitos que empieza uno a pulirlos y acaban siendo unos brillantes maravillosos. Hay que practicar. La práctica hace al maestro. El orador nace y el orador se hace. Pero también decían los griegos que tenemos que cumplir con entereza y carácter. Y ellos a esto le llamaban las cualidades o condiciones morales y de carácter, que tienen que ver con la ética, con los hábitos y con la honradez. Me preguntan también mucho cuando doy los cursos en vivo, que qué pienso yo de Hitler. Y yo siempre les digo que Hitler, en estricto sentido, no es un orador, porque no cumple con estas cualidades morales y de carácter. Porque los griegos decían que la oratoria debe de ser útil y no servirse de la palabra para manipular de signo negativo a las audiencias, al público, a los electores. Debe de tener ética. Y eso es algo importantísimo, porque si viéramos a un Colosio o viéramos a un Hitler, perdónenme, este iba sin sonido, pues evidentemente las diferencias son muchas, ¿no? Porque sin un discurso ético, porque además no va a emocionar, y si no tiene además esa conciencia de ese trabajo que hemos venido haciendo para generar un buen discurso, pues lo que está pasando es que la política del siglo XXI se está quedando sin alma, se está quedando sin audiencia, sin quien nos quiera escuchar. Y queremos como oradores y oradoras darles al menos una razón, como nuestro exordio, para que se queden a escuchar nuestro discurso, para que los emocione, para que les podamos compartir aquello de nuestra causa o para ser la voz de la causa de los demás, pero un discurso que sea ético. Por eso yo les propongo que para persuadir, inspirar, convencer, informar y conmover, pues tenemos que hacer uso de las 5C. Un discurso que tenga claridad, que conecte con la gente, y no puedo conectar si no hice antes un análisis de público, si no hice la tarea, que use un buen contraste con todos los recursos que podemos tener, que sea concreto, pero que el primer y la primera convencida sea quien habla frente al público. Porque si estamos hablando de este discurso que hoy se inscribe en todo este ecosistema algorítmico, que ya lo hablamos al principio, la retórica debe diseñarse para las personas. Debe de ir diseñada para personas. Y a veces pareciera que nuestros discursos están más diseñados para los motores de búsqueda que para las personas. Y tenemos que pensar primero en esa parte humana, que el discurso conecta con la parte humana de quien me escucha y que viene de esa claridad, conexión, contraste, concreción y convicción. Por eso, cuando hablamos del discurso, pues hablamos de todo este trabajo, ¿se fijan? Desde la parte primera, que tiene que ver con cómo me voy a preparar, ¿no? El análisis que voy a hacer del tema, de mí misma como oradora, de mi audiencia, qué tanto necesito aprender o conocer de ese tema, ir a tomar clases, leer libros, o sea, antes de poder tomar la palabra. Porque si una de mis responsabilidades cuando hablo frente al público es dar razones,
buscar soluciones, sobre todo en política, esto es muy importante, responder a lo que la gente necesita. Yo no puedo llegar sin esta preparación. Y entonces tengo que hacer todo esto, este análisis de mis causas, esta parte de saber cuál es mi posición personal frente a un tema a lo mejor difícil, como el que les decía yo hace ratito, el de la defensa de la vida. ¿Cuál es la posición de mi instituto político? Ustedes lo vieron en el discurso de Maquio, cuando habla de que él está alineado con el bien común de su partido, que propugna su partido, que impulsa su partido. Y si oyéramos hablar a Castillo Peraza o a cualquiera de ellos, hablaban de subsidiariedad y hablaban de todos estos temas. Los conocían, los manejaban y estaban comprometidos con ellos. Esos son los valores y creencias que también debemos alinear, no solamente con nuestro partido, sino con las personas y con nosotros mismos como oradores. Porque eso es lo que me va a dar la posibilidad de poder hacer argumentos, que un argumento no tiene que durar 3 días, puede ser un argumento en una frase, que me haya costado tanto trabajo pensarlo, llegar a él, pero que en una palabra o en una frase, fíjense, Eva Perón, en una sola frase, en una sola palabra, hablaba de su causa y hablaba de descamisados. ¿Se acuerdan de eso? Y si no, vean los discursos de Eva Perón. Una sola palabra era toda su causa y era bajo lo que ella argumentaba. Por ejemplo, Galán, ¿no?, el ex candidato colombiano, decía una frase muy poderosa: y yo estoy trabajando para que ningún colombiano le dé vergüenza presentar su pasaporte. ¿Se fijan qué frase más poderosa? O Churchill, cuando decía: defenderemos nuestras costas, defenderemos nuestro país, defenderemos con sangre, sudor y lágrimas. ¡Wow! O cuando escuchamos a un Barack Obama decir: sí podemos, yes we can, y que hasta se convierte en canción, porque es un argumento poderoso que está revestido de una elocuencia y de un trabajo que le ha dado esa estructura discursiva, esos recursos retóricos bien trabajados, pero también ese trabajo de conocimiento de esta parte de logos, pero también de esta parte del etos. Porque entonces ese discurso estará realmente transformando las opiniones de pasión a razón, ¿se fijan? Y de razón a pasión. Estará trabajando entre las dos, emoción y razón, forma y contenido, forma y fondo. Pero también podrá ir a utilizar los mejores recursos. ¿Se acuerdan del patos, no?, que hablábamos de retórica? ¿Qué emociones voy a generar? ¿Qué cualidades van a ayudarme a hacer todo esto? ¿Con qué convicción voy a decir mi discurso? Que haga ese discurso memorable, significativo y que trabaje con un lenguaje de poder, que es el lenguaje de la elocuencia, que va alineado con la convicción plena de lo que estoy yo hablando. Y por supuesto, tener ese objetivo claro del que ya habíamos hablado, esa estrategia discursiva con ese objetivo claro, que lleve a la acción, que busca que el otro comparta, porque no te voy a obligar, no te voy a manipular, te voy a dar tantas razones para que entiendas mis argumentos y los hagas tuyo, que pueda eso llegar incluso a modificar algún valor o alguna creencia que tú puedes tener. Y sobre todo, respondiendo a la pregunta más importante es: ¿qué hará la audiencia? ¿Qué hará cada uno de los que me escuche al final de mi discurso? Eso es lo más importante y ese es el KPI que yo tengo que ir midiendo. Cuando hablamos entonces de esta oratoria tan poderosa, yo les traigo una nueva propuesta de todo lo que era la retórica aristotélica. Y hablemos entonces de un patos evolucionado: emoción más diseño para conectar y no para manipular. Con esa estética persuasiva que debe de tener el discurso, con forma, con un estilo del discurso que conecte emocionalmente con las personas. Fíjense, ¿no? Esa empatía capaz de un orador que conoce perfectamente a su audiencia y que sabe lo que le duele, lo que quiere, lo que necesita. Y que no nada más les habla bonito al oído, sino que les habla con razones. Pero también un etos consciente
que usa una esencia argumentativa y que tiene coherencia entre lo que dice el mensaje, el mensajero, el momento y el contexto. Y esto es lo que le vamos a llamar el contenido ético, político y programático del discurso. Y hoy la gente nos grita y nos exige. Hoy vengo en la mañana de una reunión. Yo pertenezco a Coparmex y soy vicepresidenta a nivel nacional de la Comisión de Ética y Integridad. Estamos haciendo unos trabajos. Y yo les decía, es que la ética no es nada más una necesidad en México, es un grito de la humanidad. Y si no lo escuchamos como políticas, como políticos, como empresarios, académicos, es que de veras esa sordera nos va a matar. Porque no hemos entendido que hoy este mundo requiere ese etos consciente. Pero también, por otro lado, necesitamos de este logos, de esta inteligencia estratégica, de estos datos que tengan una intención narrativa. Y si vamos a usar a Marshall Gans con la historia de nosotros, mi historia, la historia de nosotros, y el llevarnos a la acción, pero que tenga un contenido, que hayamos hecho ese análisis, esa investigación previa para sustentar nuestro discurso. El otro día estaba escuchando una conferencia y alguien dijo por ahí que Israel estaba buscando la paz. Y luego levantaron la mano y le dijeron, ¿por qué dice usted eso? Y le empezaron a dar todos los argumentos de por qué el público, todo el público, pensó que esa era una frase muy desafortunada, poco realista y altamente manipuladora. Y obviamente ya quien estaba dando la conferencia no pudo terminar. No queremos que nos pase eso. Tenemos que saber de qué vamos a hablar y que cada palabra, acuérdense, las palabras crean o construyen, son puentes que se tienden entre la mente de una persona y de quien está hablando. Y son muy poderosas. Tenemos que pensar cada palabra de cada párrafo, de cada idea, de cada discurso que vamos a decir. Porque si entendemos entonces el valor de la palabra, entonces cuando la palabra recupere esa profundidad que debe de tener, y no nada más utilicemos la inteligencia artificial sin inteligencia, ¿no? Sin cuestionarla, vamos a poder entonces amplificar el alcance que tiene incluso la política, pero sobre todo lo que necesitamos es escuchar el latido de la ciudadanía. Y vuelvo a repetir, el orador se convierte en la voz de la ciudadanía en política. Es su voz. Cuando la gente nos escucha en un meeting, cuando la gente va a casa de gobierno a escuchar a sus gobernantes, lo que quiere oír es que ese gobernante sabe que le duele, pero mejor aún, que sabe cuál es la forma de poder resolver esa necesidad o ese deseo. Y eso es el poder de la palabra. Pensemos que si el discurso político no emociona, no persuade, pero además no es ético, entonces no lidera. Y si no lidera, entonces vamos a caer en lo que decía Godín, ¿no? Vamos a entrar en este mundo que solamente hace ruido, pero que realmente no hace la diferencia como un Barack Obama o como un Martin Luther King o como una Eva Perón o una Margaret Thatcher o una Angela Merkel, etcétera, etcétera. Esos grandes líderes que hoy siguen resonando sus discursos porque esas palabras se quedan resonando en la mente, pero también resonando en el alma de las personas que lo escuchan. Y para ello necesitamos hacer uso de esa fuerza que tiene el discurso. Y ya vamos a ir terminando. Y les digo, a modo de conclusión, nadie se para frente a un público nada más a hablar por hablar. Tenemos que pensar en que cada vez que nos paramos frente a esa audiencia, pues vamos a influir sobre ellos. Y a veces vamos a influir no de la manera que quisiéramos. Ojalá siempre influyamos de una forma asertiva, puntual, que les transmita información de valor, que los deje con esperanza, que los deje, y si no con esperanza, con responsabilidad para lograr lo que estamos buscando lograr. A veces usamos la palabra para adherirlos a nuestras causas, a lo que nosotros creemos, para argumentar y para a través de esa argumentación, de esas frases, de esas metáforas, de esos datos, lograr mover a las personas y convencerlos y persuadirlos. Pero a veces, fíjense qué responsabilidad tan hermosa, nosotros nos convertimos
en esa voz de los que no quieren pararse frente al público por miedo, por lo que ustedes quieran, pero que nos convierten en su voz. Y cuando yo soy la voz de ese público, como diputada, como diputado, como gobierno, como presidente de un partido, tengo una gran responsabilidad de hacer que ese discurso resuene, de hacer que ese discurso mueva las conciencias, ¿no? Como decía Maquillo, de hacer que ese discurso verdaderamente sea la voz de lo que la gente aspira y que al ser la voz de ellos yo logre inspirar. Porque si mis palabras son elocuentes, persuasivas, voy a dar en el blanco y voy a lograr que la gente vaya y actúe en consecuencia, ¿no? Que haga algo. Y esa es la fuerza que la palabra tiene. Y si no lo reconocemos, bueno, estamos ahí como muy perdidos. Decía mi maestro Muñoz Cota que la oratoria, orar, tiene dos acepciones. Una de ellas, decía, es cuando elevamos una plegaria y nos comunicamos con Dios. Pero fíjense la otra qué hermosa. Pero también oramos cuando nos comunicamos con nuestro hermano el hombre, con nuestra hermana la mujer. Esa es la potencia, la importancia, la trascendencia que tiene la oratoria. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y yo espero que a partir de esta conferencia que tuvimos el día de hoy, cada vez que ustedes tomen la palabra, lo hagan con disciplina, lo hagan con conciencia, lo hagan con ética, lo trabajen a profundidad con esa responsabilidad que conlleva el ser la voz de otros o el ser mi propia voz, porque a partir de ello es como se construyen las grandes sociedades, las grandes democracias y se confía en las instituciones y se confía, por supuesto, en las personas. Entonces, oremos elevando plegares a Dios, pero oremos cuando nos comuniquemos con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, hombres y mujeres que como yo están queriendo cada vez un México mejor. Y bueno, yo quedo a sus órdenes para preguntas y respuestas, por eso dejé unos 15 minutitos más o menos, y ahí me van a encontrar. Tengo mi libro que se llama Retórica Acción, tengo otro libro que se llama Ética, una propuesta para la consultoría política. Son mis dos grandes temas que considero que son muy importantes, y pues les agradezco el privilegio de haberlos tenido aquí a todos, a todas, y estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas. Si les parece bien, voy a dejar de compartir. ¿Listo? De hecho, el material ya lo tienen ustedes para que puedan acceder a él. Y si tienen alguna pregunta, soy toda oídos, todo ojos, aquí lista para poderles responder. Buenas noches. Buenas noches, Ángel, mucho gusto. Mucho gusto. En la parte ética, como que contrasta un poquito, ¿no? Porque en el discurso puede sonar muy solidario, muy elocuente, muy que buscan un bienestar colectivo, por ejemplo. Pero ya en los hechos después del discurso, haces completamente lo contrario. Entonces, ¿cómo se contrapone la ética de un buen discurso ético a las acciones que llevas a cabo después? Es que Porque mira, es importante el discurso, la ética en el discurso, como lo dice. ¿Por qué? Porque, bueno, puso usted de ejemplo al alemán, ¿no? Entonces, sí, él utilizó el discurso sin ética, porque solo fue manipulación. Entonces, desde ese punto de vista, si el discurso es ético, pero las acciones o el llamado a la acción no es ético, ¿cómo se contrapone? ¿Sí me explico? O Mira, sea, ¿cómo? sí, Ángel, creo que, a ver, vamos a ver, creo que sí. Creo que la respuesta estaría en una parte en la que yo les hablaba de ese trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos como oradores, ¿se acuerdan? Desde hacer un FODA, ¿no? Analizarme bien mis fortalezas, mis debilidades, conocerme, saberme, de ahí poder hacer una, yo le llamo, bueno, que no le llamo yo desde los filósofos, una clarificación de valores, pero no nada más de llegar y decir, a mí el amor, ¿no? Porque el amor tiene formas
muy distintas en cada persona, de percibirse y de desarrollarse y de ejercerse. Y además, aplicaciones distintas también. Entonces, cuando yo llego con un candidato, una candidata o con quien vaya a escribir, le pregunto a profundidad qué significa el amor, cómo lo ha ejercido, cómo lo ha experimentado, en dónde hay ejemplos de amor para esa persona. Porque si voy a hacer un discurso que hable del amor a la patria, pues tengo que entender cómo significa o qué significa el amor para a la patria de esa persona, ¿no? Entonces es muy importante que podamos hacer esa clarificación, establecer nuestra misión, nuestra visión. Después de ahí se acuerdan todo lo que es nuestra causa y de ahí todos los ejes estratégicos de nuestras líneas discursivas. Pero además este es un trabajo personalísimo. Decía Abraham Lincoln, es una frase que yo creo que aplica esto muy bien. Puedes engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no puedes engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y pasa con los malos o las malas políticas, que a lo mejor se suben y dan un discurso hermoso, muy lindo, la gente sale inspirada, suspirando, pero resulta que en su vida cotidiana es exactamente lo contrario. Y esos perfiles acaban siendo duramente criticados, acaban teniendo mermas importantes en su reputación y hemos visto a muchos de estos liderazgos, entre comillas, sucumbir ante sus propias palabras porque no pueden mantener esa congruencia. Entonces, este es un trabajo personal y yo creo que la política de hoy, la de hoy, exige cada vez más esa congruencia entre lo que digo y lo que hago. Cada vez más, Ángel. No sé si esto te responde. Completamente, sí, es esa parte de congruencia, ¿no? Entre lo que Mm, digo y lo que hago. Y nada más, como una observación, me gustó mucho la parte donde menciona, cuando yo estoy hablando, tengo que alinear, tengo que crear ese puente con el pensamiento y con los valores de la persona que me está escuchando. ¿Para qué? Para poderla disuadir, para poderla persuadir, para que, incluso como tú decías, para que cambie hasta los valores, ¿no? Que tiene, mm, en ese caso, o la visión que tiene. Eso fue lo claro. que me gustó y eso no lo había visto desde esta parte, ¿no? Por Mm, ejemplo, ya para terminar y mis compañeros está pueden. perfecto, Ángel. Yo tengo una frase que digo, ¿no? O sea, yo la utilizo al final de todos mis discursos y de todo, ¿no? Los ciudadanos somos la democracia y la revolución. Actuemos en consecuencia. No podemos ser serviles, no podemos ser lambiscones, no podemos ser entreguistas, nada, al contrario. Nosotros sería antinatural para un ciudadano ser servil y ser lambiscón. Cuando Así nosotros y los grandes movimientos como la independencia, como la revolución, y todos se dieron desde los ciudadanos, no fueron los políticos los que fueron a hacer la revolución, fueron los ciudadanos. Entonces, desde ahí sería antinatural, ¿no? Entonces, esa frase me gusta y la utilizo al final de todos mis discursos. ¿Por qué? Porque yo el llamado que quiero hacer es ese llamado a la conciencia, no al decir, no hay que aplaudir, no hay que vitorear, no hay que alabar. Al contrario, hay que exigir, hay que protestar y hay que gritar fuerte. hay que Entonces, ser me críticos, gustó. sí. Exacto. Hay que Bueno, ser muy críticos, claro, y preparados críticos, para ser sí, críticos. exacto. Y ya por último, Ujú, ¿no? Además de críticos, hay que ser analíticos, ujú. críticos y reflexivos. Si Así no, una ciudadanía sin esas tres características no va a funcionar. así es, Gracias. completamente de acuerdo. Muchas gracias a ti, Ángel. Qué linda tu participación y muy interesante, sobre todo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Igual ya saben que tienen sus micrófonos activados, no hay ninguna situación. Juan Olvera tiene la mano levantada. Adelante, Juan. Bueno, aquí con respecto a también se debe de emplear la buena narrativa en el discurso Ujú, para llegar a los ciudadanos o al ciudadano o a los asistentes es con una buena narrativa, porque si no hay buena narrativa, el ciudadano no lo vas a convencer aunque se diga que el candidato o candidata o el orador venga vestido hasta con corbata, con moño, con smoking, pero si tu narrativa es muy baja o muy débil, ujú.
al asistente no lo vas a convencer aunque tú le hables les hables 20,000 palabras o 50,000. No van, la narrativa ya no va a ser efectiva porque puede ser de que tenga ya un desgaste en la misma narrativa o no cambia la narrativa por otra nueva narrativa. O sea, la narrativa que ya viene desgastada tiene que agregar otra nueva narrativa, pero ya fresca, o sea, actual. No la misma narrativa de que, ay, pues es la misma narrativa. Va a decir el asistente, pues mejor me voy a mi casa o me duermo o me salgo. ¿Por qué? Porque esa narrativa ya está muy, muy vista. O sea, hay que cambiar la narrativa o el discurso o una oratoria con un tema actual o una idea fresca para que el asistente vaya convencido y diga, pues es una buena narrativa o una nueva narrativa y se va directamente convencido, ya no va con dudas, ya no va con incertidumbre, pues va a ser realmente un cambio o una propuesta nueva y se va el ciudadano tranquilo, se va el asistente tranquilo. ¿Por qué? Porque va a haber solución a su problema o va realmente a solucionar la problemática tanto de un municipio o un estado o un país. Eso es lo que eso también es una buena idea fresca para que se tenga una buena asistencia y un buen rating en laboratorio. Muchas gracias. Un buen rating se construye con mucho trabajo, con todo lo que les comentaba yo. De hecho, yo podría tener una narrativa muy buena, pero un discurso muy malo y me matan. O sea, yo siempre digo que el discurso está al centro de la estrategia, porque a lo mejor puedo tener una narrativa buenísima que va a redes, que va al periódico, que va en flyers, en lo que ustedes quieran, ¿no? Pero cuando paro a mi candidato, a mi presidente municipal, a la diputada, y hace un pésimo discurso, se cae todo el trabajo que hemos hecho, la estrategia completa, la narrativa completa. Por eso se vuelve tan importante el trabajo que se hace con quien está en gobierno, con quien está buscando acceder a un cargo de elección. Entonces, fíjense, por ahí luego oigo frases como esta, que casi me quiero morir, dice, el poder ya no está en los discursos, está en la narrativa emocional que construyes o en la que te borra. Y esto es una de las frases que más me ha dolido escuchar porque, por supuesto, es un consultor bastante conocido, pero que no sabe la importancia primero de que la narrativa es la que sustenta después al discurso. Y que, por supuesto, si esa narrativa no está bien sustentada, el discurso, además, está mal dicho, pues se perdió todo. Puedo tener una buena narrativa, un mal discurso, ya perdí. Puedo tener una buena narrativa y un maravilloso discurso, la gente me va a tener presente, me va a tener atenta y no solamente es una narrativa emocional. Esto es de las grandes mentiras que hoy me tiene a mí muy preocupada entre quienes ejercemos la consultoría o el asesoramiento político, porque hablan de emociones nada más. Y vuelvo a repetir, el ser humano no nada más es emociones. Y aunque digan que el cerebro del votante es emocional, también hay votantes racionales. Y en el momento de votar, yo he preguntado mucho y habría que hacer más estudios al respecto. La gente no nada más decide votar por un candidato o una candidata porque le cae bien o porque le cae mal o porque le hizo reír. Razonan los votos. Y lo hemos visto no una, sino muchas veces. El voto de castigo es un voto razonado, no es nada más un voto emocional. Es durante estos 3 años tú, presidente o presidenta municipal, no hiciste bien tu trabajo, te castigo y no voto. Claro que estoy analizando y me puedes caer muy bien y puedes ser bien simpático y bailar maravilloso banda, pero eso no implica que yo vaya a votar por ti. Entonces, creo que es importante que entendamos que la narrativa va junto con el discurso, pero no es el discurso. ¿Se fijan? Esa es la parte de la narrativa contiene todos los ejes estratégicos. De esos ejes estratégicos uno saca las líneas discursivas de las cuales se hace el discurso. Ahora sí voy siendo más clara. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar? Todavía tenemos, no sé cuánto tiempo tenemos. Ay, como 2 minutos. No veo. Por aquí vi que alguien prendió su cámara, pero no veo. Herrera.
espérame, es que no veo. Nefetari, ¿tú quieres preguntar algo? Hola. Hola, Hola, Nefetari. muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maite. Bueno, no preguntar. La verdad es que quiero agradecer por estos espacios donde nos pueden dar pues información y toda pues esta capacitación y conocimiento que tienes, porque es algo que no te enseñan en la escuela, ¿no? Es información que no te enseñan normalmente en la educación y creo que es fundamental que se empiece a compartir, porque si desde edades tempranas o jóvenes o incluso como adultos tuviéramos esas herramientas de comunicación, cambiaría muchos contextos en el mundo, ¿no? Y lo digo por experiencia porque yo trabajo en comunidades en contexto de violencia y sabes que cuando no hay palabras, lo que sigue es el contacto, ¿no? La reacción, el golpe, el abuso, la opresión. Entonces, para mí fue, por eso prendí mi cámara, porque yo sí te quería agradecer por este espacio, por ese conocimiento y tenemos mucho que aprender. Porque lo primero que hacemos es criticar al otro, ¿no? Ay, es que el otro, es que el político, es que esto, pero es desde uno, ¿no? Desde uno empezar a plantearse y cuestionarse, ¿realmente me estoy comunicando bien? O sea, todo lo que tengo que aprender para poderme comunicar desde mi círculo cercano, desde yo mismo comprender y ser coherente con mis acciones y pensamientos, y posteriormente comunicárselo a los otros y a las otras, y posteriormente pues ya ir encaminado hacia ese camino de cuánto, o sea, lo importante y lo fundamental que podría ser esta herramienta bien utilizada, ¿no? Así es. No, la oratoria es poderosa, muy poderosa, muy poderosa. Quien diga que el discurso ha muerto está completamente equivocado. No. Hoy, en pleno siglo XXI, nos damos cuenta del poder que las palabras tienen y cómo tenemos esa gran responsabilidad de construir a través de ellas. Sí. ¿Verdad? Pues muchas gracias. Eso es importante. A tus órdenes, al contrario, estoy a sus órdenes. ¿Alguien más ya para ir cerrando? Yo, Maite, Manlio, sí. y solamente para agradecer tu participación, la verdad, te lo digo con mucha sinceridad, dominas perfectamente el tema y lo explicas de una manera tan sencilla, tan clara, que se queda uno con una grata satisfacción de haber tomado el curso. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias por tu generosidad, muchas gracias por el tiempo que estuvieron aquí. Practiquen la oratoria, es hermosa, es maravillosa, pero ¿qué creen? Es una amante muy celosa y quiere que estemos entregados a ella. Entonces, yo los dejo, cuídense mucho, ha sido un placer y agradezco nuevamente también este espacio y nos estamos viendo pronto, primero Dios. Muchísimas gracias, Maite, de parte del Comité Estatal del PAN de Querétaro. Te agradecemos tu excelente participación. Igual para todos, ya saben, ahí en su grupo van a tener la información necesaria, igual la grabación, pues ya saben que se suben ahí a las plataformas del PAN. Les agradecemos mucho, que tengan una excelente noche. Muchas gracias, chao, chao. Gracias, igualmente. Buenas noches. Lunes que viene, primero Dios, descansen.